Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Muy temprano Mira, por por la aquí mañana. sí, todo perfecto. Perfecto, Elías. Gracias. Pues, bueno, muy buenos días porque, bueno, para ustedes es muy temprano. Nada, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, de este seminario de manufactura aditiva. Comentarles un poco, pues, eh, avances sobre el proyecto. Por allí una de sus compañeras me estuvo escribiendo que fue al laboratorio para hacer la parte uno de la actividad número 2. Y bueno, estoy esperando un poco de respuesta de Ciro y de la coordinadora de ingeniería de producción de Maru, de María Eugenia y sí, de producción y de química. Bueno, porque no nos han permitido el acceso en la máquina de ensayos universales para que puedan hacer la parte 1 de la actividad número 2, cuando me habían confirmado que sí. Entonces, bueno, estoy esperando confirmación para ver cómo reformulamos un poco esa primera parte de la parte A, ¿sí? De la actividad número 2, ¿no? Sin embargo, bueno, ustedes pueden ir trabajando en su actividad número 1, pueden ir trabajando en el juguete que van a desarrollar en la segunda parte, ¿ok? Mientras espero que en el transcurso del día de hoy pues tener respuesta de Ciro y de Maru a ver qué ha pasado y por qué no se me ha permitido pues o no le van a permitir a ustedes el acceso a la máquina de ensayos universales para hacer la práctica de la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, para ver un poco cómo, si tengo que reformular esa actividad, les estaré avisando lo antes posible, pues, para que puedan trabajar, ¿no? Igual, indiferentemente, ustedes pueden imprimir sus probetas, ¿sí? Porque si no nos dejan usar la máquina de ensayos universales, tengo un plan B. Y bueno, ya les contaré cómo vamos a hacer nuestras mediciones, ¿sí? Pero bueno, estoy esperando que ellos me respondan a dicha solicitud, ¿no? Entonces, bueno, les estaré confirmando en el transcurso de la semana, pero ustedes pueden seguir trabajando sin ningún tipo de inconveniente porque para ustedes todo esto es un poco transparente, ¿no? No ha pasado nada. Y no sé si han tenido alguna duda o alguna pregunta hasta los momentos, algo que quieran comentar sobre las clases, sobre alguna de las actividades. Sé que están trabajando en la actividad 1 porque la mayoría de ustedes me ha escrito, un buen lote de ustedes me han escrito para consultarme sobre la actividad número 1, así que sé que están trabajando en ella, ¿no? No he verificado, había visto que alguna que otra persona había cargado ya la actividad, pero no sé, esta semana no, este fin de semana no he revisado todavía. Bueno, nada, si no tienen dudas o preguntas, podemos comenzar la clase. Sí, le quería pedir al final de la clase si se pueden quedar pues 2 segundos muy rápido. Alexandra, Ana Corina y Alessandro Diciano, ¿sí? 2 segundos si están conectados y se pueden quedar pues 2 segundos muy rapidito al final de la clase, ¿sí? Sí, perfecto, profe. Sí, para hacerles solo un comentario muy rápido y después podemos concretar una reunión mucho más larga, ¿no? Entonces, bueno, al final de la clase podemos hablar. Nada, bueno, vamos, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y a ver, un momento. Aquí debe estar por aquí. Ajá. Deben estar por ver mi pantalla. ¿Vale? Allí la están viendo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, la clase de hoy, pues vamos a continuar hablando sobre, vamos a terminar de hablar, nos quedaba un poquito pendiente de la clase pasada sobre el tema número 2, sobre las técnicas de manufactura aditiva. La clase pasada, pues al final estábamos hablando pues de 2 técnicas pues bastante específicas para trabajar específicamente con metales, ¿sí?
Y al final de la clase, pues terminé hablando sobre el tema de deposición de energía dirigida. Si recuerdan un poco a modo de resumen o recordatorio de la clase pasada, una técnica bastante específica, ¿sí? Porque, bueno, muy pocas empresas por los momentos la usan, bueno, básicamente por su costo, pero el acabado es espectacular del resultado que da. Es un proceso que sirve para trabajar con metal en estado polvo o de alambre, ¿sí? Y el proceso un poco implica inyectar material, ¿sí? Que viene en ese estado, material que necesitamos fundir, ¿sí? Ligeramente. Y bueno, nada, estamos en presencia después de un láser, un haz de electrones, un arco de plasma que de alguna manera pues lo que permite es ir solidificando el material y dándole pues la forma definitiva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un cabezal de impresión, que es el que se encarga de hacer el movimiento, ¿sí? Con un brazo robótico y permite ir depositando pues, el material capa a capa hasta formar el producto, ¿no? Retomo esto un poco porque, bueno, es un proceso que nos sirve para fabricar y para reparar piezas. De hecho, hoy en día se usa bastante para reparar piezas a gran escala, de gran tamaño, incluso piezas de varios metros de longitud, ¿sí? Y bueno, es una técnica que aunque es costosa, es más rápida que otros procesos de manufactura aditiva para trabajar con metales, ¿no? Y da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, quería traer a colación a modo de un poco, pues, retomar lo último que vimos en la clase pasada. Les voy a transmitir un video, ¿sí? Que en la clase pasada no vimos al final, que estaba cerrando, bueno, que muestra cómo es este proceso de deposición en energía dirigida, ¿no? Entonces, bueno, déjenme compartirles el video. En los videos se ve mucho más representativo el proceso. Aquí está. A ver, debe estar por aparecer. La tecnología DED, de sus siglas en inglés Direct Energy Deposition o deposición de energía directa, está oficialmente descrita como el proceso de fabricación aditiva en el que se utiliza energía térmica focalizada para fundir materiales a medida. Esta tecnología puede utilizar materiales en alambre o en polvo que son fundidos gracias a la energía proporcionada por un arco de plasma, un láser o un haz de electrones. Sin embargo, el material se funde al mismo tiempo que se deposita. Se puede pensar en la tecnología DED como una especie de soldador en un brazo robótico. A menudo se le puede denominar con diferentes nombres como deposición directa de metal, DMD, fabricación aditiva de haz de electrones, EBAM, EBAM. Esto, al igual que en otras tecnologías, depende del fabricante y la aplicación en la que se utilice. En el caso de los sistemas basados en láser, se requiere una cámara completamente cerrada si se trabaja con metales reactivos. En el caso de los sistemas basados en haz de electrones, el proceso debe realizarse al vacío para evitar que los electrones interactúen o sean desviados por las moléculas de aire. En comparación con otras tecnologías de impresión 3D de metal, la técnica DED tiene la capacidad de utilizar solo el material necesario. Además, en comparación con las técnicas de fusión por lecho de polvo, por ejemplo, en el que todo el material se calienta y puede modificarse, en la fabricación DED solo calienta el material que necesita para imprimir. También es posible usar la deposición de energía directa con polímeros y materiales cerámicos. Por ejemplo, la empresa Arevo utiliza su técnica llamada Polymer DED con un filamento de fibra de carbono para fabricar piezas compuestas más ligeras para aplicaciones de uso final. Para los metales, casi cualquier solución que sea soldable puede imprimirse en 3D con DED. Eso incluye al titanio y sus aleaciones, inconel, tántalo, tungsteno, niobio, acero inoxidable, aluminio, etc. Una pieza creada con la tecnología DED no contará con un gran acabado, ya que podemos ver fácilmente las capas. Por ello, la utilización del mecanizado después de la impresión es una práctica muy común en la industria. Hoy en día existen máquinas híbridas que integran ambos sistemas de fabricación aditiva y mecanizado, optimizando el posttratamiento de las piezas. Actualmente el mercado cuenta con varios fabricantes de impresoras 3D de metal que utilizan la tecnología DED. En España, el fabricante Meltio, con su M450,
Bueno, para que tuviesen una idea de cómo funciona el proceso, quería mostrárselos a modo un poco de cierre de esta sección o este tema 2 de tecnologías de manufactura aditiva, porque la tendencia hoy en día va hacia eso, ya más adelante lo vamos a hablar al final de este curso, pero la tendencia es usar tecnologías de tipo híbridas, como mencionaban en este video, ¿no? De hecho, pues hoy en día pues ya hay empresas que están trabajando con esta combinación de tecnologías. Es muy común ver usar tecnología de manufactura aditiva o de adición aditiva combinada, por ejemplo, con un control numérico computarizado, ¿ok? Para darle un mejor acabado final. Entonces, bueno, la idea es ir jugando y combinando técnicas hasta conseguir el acabado final. Entonces, ya hoy, de aquí en adelante va a ser muy común escuchar el uso de técnicas híbridas para fabricación de productos como tal, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionárselos, después lo hablaremos un poco más, pero bueno, la tendencia y los tiros van un poco por allí, ¿no? Aplicación de combinación de técnicas para fabricación de piezas de esa complejidad, por ejemplo, para el sector automotriz, aeroespacial, médico, etcétera. Bueno, comparto de nuevo con ustedes la presentación. Vale, a ver. ¿Qué pasó? Ya va un momento. No sé qué compartí, que creo que estaban viendo mal mi pantalla. Vale, ahí tienen, ahora sí, ahora están viendo mi pantalla, muy bien. Bueno, al final de la clase pasada, ¿sí? Cerré hablando ligeramente de o introduciendo lo que es otra de las variantes de la manufactura aditiva, mejor llamada bioimpresión 3D. ¿Sí? Herramientas que se está usando hoy en día más en lo que tiene que ver con el campo de la biología, con el campo de la medicina, ¿ok? Para fabricar pues implantes o dispositivos biomédicos, ¿sí? Fabricados con materiales que sean biocompatibles con el organismo y que a su vez estén combinados con algún tipo de estructura celular o con células obtenidas del propio organismo del paciente, ¿no? Y bueno, técnicas que se están usando sobre todo pues para generar un órgano, se está pensando para obtener órganos funcionales, ¿no? Hoy en día, pues ya con estas técnicas se están obteniendo algunos órganos o algunos implantes de pequeño tamaño, se están fabricando arterias, venas, ¿sí? Que están siendo colocadas dentro del paciente, incluso algunos sustitutos de huesos, pero bueno, se está trabajando en obtener órganos de mayor tamaño, tráqueas, por ejemplo, también, pero se está trabajando en riñones, órganos, corazones que sean completamente funcionales, ¿no? Que funcionen dentro del cuerpo del paciente. Interesante la bioimpresión 3D, bueno, que combina, como les decía, la biología, el conocimiento de biomateriales para que sean biocompatibles con el cuerpo humano y bueno, y el uso de tecnologías más del área de la ingeniería, como es el uso de la manufactura aditiva o la impresión 3D. Bueno, existen varios tipos de bioimpresión 3D conocidos, no voy a entrar a detalle en ellos porque, bueno, tampoco es un curso específico de esto porque hay mucho de qué hablar, ¿sí? Pero para que se lleven una idea, son técnicas que trabajan muy similar a las que vimos anteriormente. Tenemos hoy en día lo que le llamamos la bioimpresión por extrusión. Allí tienen un esquema de cómo es el proceso, ¿sí? Es una máquina, pues, que utiliza una boquilla, como lo ven allí, donde podemos extruir el material que vamos a imprimir, ¿sí? En forma de una especie de filamentos continuos, como lo ven allí en color azul en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esto es similar al proceso de fabricación por filamento fundido, ¿sí? Es en un estilo muy parecido. La diferencia es que, bueno, el material que están colocando allí no es un filamento de un plástico convencional o de un material compuesto,
sino que es algo que le llaman una biotinta. La biotinta, bueno, es un material que se prepara a nivel de laboratorio y, bueno, está formado principalmente puede ser por un polímero biodegradable o biocompatible con el organismo, pero que tiene mezcladas o está preparado con las células que van colocados dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, esa biotinta, ¿sí? Que es lo complejo aquí del proceso, preparar esa biotinta. Hay personas expertas en preparar solamente biotintas y bueno, es un proceso que la verdad se está utilizando bastante hoy en día. Se pueden preparar biotintas con distintos tipos de biomateriales y poder comparar o verificar su compatibilidad con células vivas, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que se está usando hoy en día bastante y se están haciendo pruebas con ella, pues para fabricación de implantes o de algunos pequeños partes, ¿no? De cuerpo humano. Luego está lo que es la bioimpresión por inyección de tinta. Este método, pues lo que hace es, si ven, el anterior es, lo que hace es extruir filamento continuo, ¿sí? Similar a FFF. Este lo que hace es que a través de la boquilla se expulsan como gotitas, ¿sí? De la biotinta, van cayendo allí, lo ven como pequeñas gotas y van cayendo pues sobre un sustrato. ¿Sí? Y bueno, eso lo hacen, esas pequeñas gotas van cayendo gracias a distintas fuerzas que se generan, depende de la máquina, ¿sí? De la casa comercial, quien fabricó la máquina, pero puede ser a través de algún tipo de fuerza térmica, puede ser fuerzas piezoeléctricas, fuerzas electrostáticas, ¿ok? Pero bueno, realmente es un método, pues, sin contacto, que lo que van haciendo es ir depositando estas pequeñas gotas para ir formando capa a capa el producto y permite una muy alta precisión del producto acabado, ¿sí? Y tiene una bastante buena velocidad, ¿ok? De fabricación y de deposición de lo que tiene que ver con el biomaterial y las células vivas, ¿no? Que vamos depositando. Es bastante rápido. Luego tenemos otro proceso que es llamado bioimpresión asistida por láser. Bueno, este es algo como similar al sinterizado láser, ¿sí? Es un proceso que utiliza, como ven allí en pantalla, pues un láser, pues para poder transferir de alguna manera biomateriales, pues en este caso es desde una cinta de transferencia, ¿sí? Aplicamos el láser y transferimos ese biomaterial que estaba en esa cinta de transferencia, lo transferimos a un sustrato, lo ven allí, ¿no? Entonces allí ven cómo va, esas gotitas que ven allí, pues son pequeños pedazos del biomaterial que se van desprendiendo de la cinta de transferencia y van cayendo depositadas sobre el sustrato, dándole la forma capa a capa del producto, ¿no? Es un método también que tiene muy alta resolución y muy buena precisión en general, ¿no? A la hora de depositar las células y los biomateriales. Es más costoso, ¿sí? Por la presencia del láser, es más complejo de manejar el equipo, pero bueno, funciona muy bien, ¿no? Luego existe la bioimpresión asistida por presión. Bueno, aquí ahí pueden ver un esquema de cómo funciona. Es un método que también funciona en la extrusión de biomateriales, pero la extrusión la hace de una forma utilizando una presión neumática o usando un pistón, un émbolo, como ven allí en pantalla, ¿no? Ahí pueden ver el pistón, ¿no? Entonces, bueno, uno lo que puede hacer es incorporar pues directamente las células en el biomaterial y bueno, vas aplicando presión y la boquilla va depositando el material pues capa a capa sobre la plataforma, ¿no? Eh, Se está usando bastante para obtener piezas con estructuras tridimensionales pues bastante complejas, ¿no? Y funciona muy bien. Y finalmente, esta técnica que es muy interesante es la llamada extrusión de hidrogeles, ¿sí? Es una técnica que se usa única y exclusivamente para trabajar con hidrogeles que están cargados con células, ¿no? Y bueno, al final pues se usan como todos para imprimir algún tipo de estructura biológica, ¿no? Alguna estructura que vaya colocada dentro del cuerpo humano con células vivas, ¿no? Eh, allí tienen en pantalla, por ejemplo, hidrogeles usados, por ejemplo, para drogas, ¿okay? Drogas, medicamentos, ¿sí? O para dispersar algún tipo de nanopartícula que necesitamos para curar algún tipo de lesión, ¿ok? O aplicaciones biomédicas en ese estilo, ¿no? Déjenme compartirles un video. ¿Mm? Eh,
donde pueden ver un poco el proceso. Aquí está. Es más fácil verlo en el video. A ver. Ya está por aparecer, ¿no? Ese es el equipo, ¿no? Es como una jeringa, y lo pueden ver para extrusión de hidrogeles. Bueno, pocos videos todavía se consiguen en internet de esta técnica, ¿sí? En general, de todas las técnicas, pueden encontrar algunas fotografías, algunas publicaciones por internet, ¿ok? Pero bueno, todavía no se consiguen tantos videos como en la parte de impresión 3D. Pero bueno, para que se lleven una idea de las técnicas que funcionan o cómo funcionan, ¿no? En forma general, ¿no? La destrucción de hidrogeles se está usando bastante porque funcionan muy bien los hidrogeles para bastantes aplicaciones biomédicas, así que es una de las técnicas que está teniendo bastante empuje, ¿no? En este último par o 3 años, ¿no? Se está usando mucho, ¿no? Comparto de nuevo pantalla. Perdón, se me confundo y enciendo la manito. Allí debe aparecer. Muy bien. Bueno, allí tienen algunos ejemplos o algunas aplicaciones de uso de la bioimpresión 3D. Como les comentaba hace un rato, pues para fabricar algunos pequeños implantes o órganos, ¿sí? Un excelente ejemplo es la fabricación de lo que le llaman andamios o scaffolds para fabricación, por ejemplo, de orejas. Son más que todo cosméticas, estéticas. Sí, también puede ser, por ejemplo, para nariz, para personas que por algún accidente han perdido pues todo lo que es el músculo o el cartílago de la nariz, de la oreja, sí, como les decía, tráqueas, venas, arterias, sí, ese tipo de piezas o de pequeñas piezas lo que se ha podido fabricar y que funcionan, ¿no? Perfectamente hasta los momentos, ¿no? Pero se está investigando muchísimo y ya han salido prototipos por ejemplo, hace 3 años, creo, si no me equivoco, salió una publicación de un centro de investigación que había logrado imprimir un corazón en pequeño tamaño y que logró vivir, o sea, logró soportar en condiciones similares a estar dentro del cuerpo humano. No recuerdo si fue 1 hora, algo así, un gran avance, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con este mundo de la bioimpresión 3D, que es bastante reciente, ¿no? Entonces, bueno, se espera que en un futuro no muy lejano, pues podamos imprimir órganos sin tener que esperar a que un paciente muera o que un paciente done un órgano, pues para podérselo dar a otra persona, ¿no? Pero bueno, como les digo, más en cosméticos, ¿sí? Orejas, narices, pómulos, ¿sí? Algunas partes de hueso, todo eso ya se está, ya en algunos hospitales, grandes hospitales a nivel mundial, pues se trabaja, ¿no? Se colocan este tipo de implantes de oreja. Ya hablaremos más en la parte, en el tema de aplicaciones, hablaremos de esto. Y de hecho les voy a enseñar un avance que hicimos hace años ya en la Universidad Simón Bolívar con algunos estudiantes. Llegamos a obtener una oreja a través de la impresión 3D funcional, porque se llegó a probar solamente hasta ratones y funcionaba perfectamente fabricada con esta tecnología, ¿no? De manufactura aditiva, ¿no? Ya les hablaré más adelante de eso para que vean
qué interesante y cuántas cosas se pueden hacer. Bueno, y finalmente, para cerrar este tema, les quiero hablar de lo último o lo más reciente que ha aparecido en temas de impresión 3D, por así decirlo. Es una variante, la llamada manufactura aditiva o impresión 4D. Es decir, le adicionamos una variante más, ¿sí? Que básicamente es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la impresión 4D, pues la definimos un poco bueno, como esa técnica de manufactura aditiva que permite al material con el que estamos fabricando la pieza, pues cambiar su forma en el tiempo, ¿no? Entonces ya no es imprimir una pieza en 3 dimensiones, sino que además esa pieza pueda cambiar su forma, pues al pasar el tiempo, ¿no? Entonces, de allí que es sumamente importante dentro de esta técnica de impresión 3D conocer muy bien los materiales, porque se habla comúnmente de algo que se llama el autoensamblaje de materiales o materiales inteligentes. Entonces, son materiales que recuerdan cómo eran anteriormente en el tiempo y pueden cambiar su forma, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuando agregamos este concepto de tiempo al proceso de impresión 3D, pues estas técnicas nos van a permitir pues crear estructuras que anteriormente eran fabricadas por impresión 3D o manufactura aditiva, como lo quieran llamar, pero que en este caso pues son estructuras tridimensionales que son capaces de actuar y de reaccionar en formas que han sido preprogramadas para diferentes estímulos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes preprograman ese material para que frente a algún estímulo puedan reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes le aplican un estímulo a ese material de flexión o de tracción, pues ella puede realizar un cambio de tamaño, puede realizar un cambio de forma, o si le aplico pues un cambio de temperatura brusco, pues ella puede reaccionar pues y cambiar también su forma o cambiar su distribución, ¿sí? Entonces, bueno, estos son materiales que le llamamos materiales inteligentes, smart materials, ¿sí? Que están preprogramados como si fuese un código, ¿no? Y este código, pues lo que va a determinar es la dirección o va a determinar el número de veces que se va a mover o los ángulos en que ese material pues va a poder doblarse, va a poder curvarse, va a poder expandirse, va a poder flexionarse, se va a poder contraer, ¿ok? Lo que ustedes previamente le programen a ese material, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día pues hay centros de investigación dedicados a estudiar nuevos materiales de este tipo, Smart Materials, ¿sí? Y bueno, una línea de investigación muy interesante y bastante novedosa en esta línea, ¿no? Entonces, de la manufactura aditiva. Y bueno, ¿para qué estamos utilizando esta técnica de la impresión 3D? Bueno, hoy en día uno de los sectores que más está utilizando este tipo de materiales es el sector de la moda. Sí, más adelante cuando lleguemos a aplicaciones le dedicaremos un poco más de tiempo a esto. Pero bueno, interesante porque cuando apareció la impresión 3D, pues hubo varias empresas que comenzaron a imprimir ropa, ¿sí? O accesorios a través de la impresión 3D, pero toda la ropa que creaban era completamente rígida, ¿sí? Un vestido rígido que no tenía movimiento, pero bueno, hoy en día podemos imprimir un vestido como el que tienen allí en pantalla, pero es un vestido que puede moverse exactamente igual que un vestido que hiciesen con una tela convencional, ¿no? Y eso es lo que le imprime la cuarta D, ¿sí? El tiempo, ¿no? La forma de poderse desplazar o moverse, pues, en el tiempo, ¿no? Entonces, allí lo pueden ver, ¿ok? Un poco, en este caso, pues el funcionamiento de todo esto depende un poco de cómo impriman la pieza. Hoy en día existen software para hacer este tipo de impresiones dedicados exclusivamente al sector textil y bueno, nos permiten imprimir la pieza pues allí lo pueden ver en la parte superior derecha de pantalla, imprimirla pues con distintas geometrías, ¿sí? Y dependiendo qué tan abiertas o cerradas sean las geometrías o qué forma tengan las geometrías con la que estamos imprimiendo la pieza, le vamos a dar más o menos movimiento, ¿ok? Vamos a hacer la pieza pues más, con más holgura, más movimiento o más rigidez, ¿sí? Entonces, bueno, algo sumamente interesante, ¿ok?
Y bueno, de hecho hoy en día incluso existen desfiles de moda en grandes, sí, en países como por ejemplo en zonas como por ejemplo en París o en Nueva York, grandes desfiles de moda donde siempre aparece alguna empresa que se encarga de mostrar sus vestidos o sus ropas fabricadas con impresión 3D y bueno, los costos son sumamente elevados de esta ropa en particular, ¿no? Y no es tanto por lo que cuesta a lo mejor la impresión, sino por todo lo que conlleva lograr la impresión de un vestido de esto que es personalizado y exclusivo para la persona que lo quiere, ¿no? Y bueno, el hecho de lograr pues ese movimiento, bueno, eso conlleva un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo de computadora. Otro ejemplo de impresión 3D es el que tienen allí. Esto sí ya es un material inteligente como tal, ¿sí? Allí pueden ver claramente un material pues, que cambia su forma en el tiempo, ¿sí? Bueno, como les decía, pues se está trabajando en materiales de este estilo, ¿ok? Materiales que cambian su forma con estímulos externos. Por ejemplo, colocamos ese material dentro de agua caliente o de agua fría, y bueno, él va a cambiar su forma completamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, por ejemplo, para el sector de la medicina, ¿sí? Ustedes pueden imprimir por ejemplo, por dar una idea, una pastilla o sí, algún tipo de medicamento y en el interior, pues de repente le pueden colocar algún dispositivo, un pequeño dispositivo que, bueno, cuando el medicamento entre dentro del cuerpo humano, pues él haga que él salga y se esparza fácilmente y distribuya el medicamento, ¿no? Entonces, bueno, el se deforme y tome la forma al entrar en contacto con los jugos gástricos o con el contacto con la temperatura que hay dentro del cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, se está trabajando en cuestiones de ese estilo. Mucho de la idea de la impresión 3D vino a raíz de el ejército de los Estados Unidos. Ellos pues apuestan por la impresión 3D y bueno, fueron uno de los que pensaron esto inicialmente y es porque buscaban fabricar ropa inteligente. ¿Qué significa esto? Bueno, tener ropa de camuflaje que pueda proteger de alguna manera a los soldados y poder asegurarse de que la misma ropa funcione perfectamente si tienen cambios, pues algún cambio medioambiental brusco, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que ellos están en alguna zona donde haga mucho calor, pero luego tienen que ir a una zona donde haga bruscamente, pues haga cambio de frío, pues que esa sea la misma ropa, pues la ropa funcione la misma y que simplemente la ropa se adapte a enfriar o calentar el cuerpo, pues simplemente con ese estímulo externo de la temperatura, ¿no? Entonces, esta ropa inteligente, pues ya de hecho hay un gran proyecto pues del Ejército de Estados Unidos de una empresa que está trabajando en esto. La idea, bueno, está trabajando con unos materiales pues punteros que están como preparados pues en una matriz de hidrogeles, ¿sí? Y bueno, se logra, la idea es que sean materiales pues inteligentes y que reaccionen con la temperatura, ¿no? Entonces, de allí que la llaman ropa inteligente, pues por esto, ¿okay? Que se adapte a las condiciones medioambientales y cambie la forma de trabajar. Mucha gente a veces dice que estas ideas parecen un poco de ciencia ficción, de películas, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos viendo que muchas de las cosas que aparecían hace algunos años en algunas películas que nos parecían muy futuristas, pues hoy en día las estamos viviendo y ya es el día a día. Así que bueno, esto no está tan lejos de ser, ¿no? Estoy segura que no. Bueno, aquí tienen otro ejemplo que les quería mostrar de impresión 4D, ¿sí? Un equipo médico en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, pues emplearon mediante la impresión 3D, bueno, fabricaron eso que ven allí en pantalla a mano derecha, son unas férulas personalizadas para salvar la vida pues de 3 bebés, ¿sí? Que nacieron con problemas respiratorios. Eran, bueno, 3 niños muy pequeñitos, sí, no recuerdo exactamente, pero de meses, había creo que uno hasta de 3 meses, de 5 y otro de un poco más, ¿no? Y estaban afectados pues de una enfermedad respiratoria que era incurable. Y nada, pues era un grupo, un equipo médico pues bastante interdisciplinario, habían otorrinolaringólogos, incluso trabajaron allí en el proyecto ingenieros biomédicos y cirujanos, y bueno, crearon estas férulas a partir de imágenes tomográficas,
¿sí? Que habían tomado de los niños, las manipularon con el software y se empleó un biomaterial, específicamente se llama la policaprolactona, y nada, imprimieron pues estos dispositivos y se los colocaron a los niños como lo ven allí en pantalla, ¿no? Interesante porque esto es impresión 4D, porque ustedes me dirían, bueno, pero imprimieron, esto es impresión 3D. No, realmente es impresión 4D porque ese pequeño implante que les adaptaron allí se adapta con el tiempo dentro del paciente, ¿no? Ayudando que el niño se sienta más cómodo a medida que va creciendo. Los niños pequeños van creciendo muy rápido y colocar este tipo de implantes es complicado, ¿sí? Porque, bueno, van creciendo y el implante pues se va quedando pequeño. Pero en este caso, pues este material que utilizaron, pues es un material inteligente y el material pues se puede ir deformando y la pieza se puede ir ajustando al tamaño del crecimiento del niño, ¿no? Para que el niño no necesite pues ninguna respiración de tipo asistida, ¿no? Y bueno, interesante también porque el biomaterial, la policaprolactona, es un polímero que se va disolviendo poco a poco, se va degradando poco a poco en el tiempo, ¿no? Entonces, la idea un poco de los investigadores, pues esto no ha ocurrido todavía, pero un poco lo que buscaban en aquel momento, no he hecho el seguimiento total, pero la idea un poco era que la tráquea fabricada con este material, pues se fuese degradando, ¿no? Con el paso del tiempo y en el momento que terminara de degradarse, pues ya todo lo que tiene que ver con la tráquea de esos niños estuviese completamente sana, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues sumamente interesante, ¿ok? Para otras aplicaciones a futuro, ¿no? Materiales recomendados para trabajar con impresión 4D, bueno, es algo que sigue en estudio, por supuesto, seguirán apareciendo materiales, pero bueno, los materiales que se están usando hasta este momento son los polímeros llamados con memoria de forma, digo, polímeros que pueden recordar lo que fue programado antes, ¿sí? Los Shape Memory Polymers. Son materiales que recuerdan una forma pues previa que tenían, ¿ok? La pueden recuperar cuando se les activa con un estímulo, responden en presencia de calor, de luz, de humedad incluso. Y ejemplo de esto, pues aquí en este grupo podría entrar el poliácido láctico, el PLA, ¿sí? Bueno, que interesante para este tipo de aplicaciones, ¿no? También se pueden usar los hidrogeles inteligentes, que bueno, los hidrogeles son materiales que absorben agua y se pueden expander o se pueden contraer, pues, en presencia de algún cambio de humedad o de temperatura, ¿no? Y bueno, se recomiendan para uso sobre todo para el sector biomédico y también para la fabricación de sensores, ¿sí? En el sector de la electrónica. Y bueno, luego tenemos también lo que son las aleaciones con memoria de forma, ¿sí? La Shape Memory Alloys. Y bueno, en este grupo entran más que todo metales, ¿sí? Como aleaciones, por ejemplo, como níquel titanio, ¿sí? El llamado nitinol. Bueno, que son materiales que pueden cambiar su forma en presencia de un estímulo externo como es la temperatura, ¿no? Entonces, interesante para aplicaciones de dispositivos biomédicos y en el sector de la robótica también, ¿no? Entonces, bueno, interesante por allí. Bueno, ventajas principales de la impresión 4D, bueno, autoadaptabilidad, capacidad de responder automáticamente a estímulos sin ningún tipo de intervención humana. Son eficientes energéticamente porque pueden reducir el consumo de energía en el uso en sistemas dinámicos. Durabilidad mejorada porque son materiales que se ajustan a condiciones cambiantes, prolongando la vida útil del producto, muy importante por allí. Y bueno, finalmente necesita menor mantenimiento, pues las piezas se pueden autorreparar, que eso es algo en lo que se está trabajando mucho hoy en día, que como son piezas inteligentes, pues se está intentando probar con materiales autorreparables, ¿sí? Y adaptables que reducen la necesidad de intervención manual, ¿no? Entonces, bueno, se espera mucho de la impresión 4D y bueno, ya veremos dentro de unos años hasta dónde se ha llegado, ¿no? Desventaja, por supuesto, como todo el costo, ¿sí? El costo de estos materiales es elevado, entonces, bueno, por eso que está restringido sobre todo para aplicaciones en el sector de la robótica, en el sector de los sistemas biomédicos, donde son sectores de la economía que pueden invertir mucho dinero, ¿no?
Aplicaciones principales, medicina y dispositivos biomédicos, como les comentaba. Una aplicación interesantísima para el sector de la medicina y dispositivos biomédicos, bueno, además de implantes inteligentes, por ejemplo, para fabricar stent cardiovasculares. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona un poco un stent, pero bueno, la idea del stent es una piecita como una red que colocan pues dentro, tiene que entrar dentro del cuerpo humano por las arterias, y bueno, en la arteria que esté tapada, ¿sí? Tiene que inflarse como si fuese un globo y abrir el espacio para que pueda circular la sangre, ¿no? Entonces, bueno, interesante porque si estos materiales inteligentes lo pudiesen hacer solo, pues sería mucha ayuda también para el médico, ¿no? Y que ellos reaccionaran simplemente con el contacto con la temperatura corporal, y bueno, que ellos pudieran abrirse o cerrarse dependiendo del caso, ¿no? Interesante también para aplicaciones de repente de suturas, ¿sí? Suturas que podrían ayudar incluso en temas de autocicatrización, no estaría mal. Y bueno, luego en el sector textil, ya les he hablado de ropa, en el sector de la arquitectura y de la construcción, pues también estructuras que cambian un poco dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? Robótica, lo que le llamamos soft robotics o robótica blanda, un poco para desarrollar robots flexibles que, por ejemplo, cambian de forma pues en función de algún estímulo térmico o de algún estímulo eléctrico, ¿sí? Industria aeroespacial y automotriz, ¿sí? Uno de los que más invierten en esto estudios. Y bueno, en la zona de empaques inteligentes, interesante, pues que se puede utilizar para hacer algún tipo de envase que cambie de alguna forma o ante algún estímulo, o que de repente pues se sella automáticamente en presencia de alguna condición de temperatura, de humedad, ¿sí? Interesante, ¿no? O la fabricación de algún empaque que sea sostenible, por ejemplo, fabricado en un material biodegradable, bueno, que a lo mejor se degrade después en el tiempo en contacto con el medio ambiente. Estaría interesante, ¿no? Algunas aplicaciones de ese estilo. Ahí tienen un ejemplo de un material impreso por impresión 4D, ¿ok? Un material inteligente, ven como para alguna tela o algo, miren el movimiento, ¿no? Que puede tener. Bueno, para cerrar este tema número 2, les voy a compartir un video, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿ok? Y de esta forma podemos dar paso al tema que sigue. Pero vamos a ver primero este video que se llama Impresión 4D. A ver, espérense la publicidad. Pide casi de todo. Puede ser complicado crear una contraseña. El autoensamblaje se produce cuando distintas piezas se unen sin intervención de humanos ni de máquinas. El diseño de materiales que hacen esto se basa en la geometría, en la interacción y en la energía del entorno. Dependiendo de las propiedades del material, este responderá, por ejemplo, a la humedad, a la luz o a la temperatura. Esa es la energía que el material utiliza para pasar de una forma a otra. Esa es la fuerza. Diseñamos la geometría como una trama, que será el código geométrico, con espacios, ángulos, juntas, y ese código geométrico le dice al material cómo doblarse 90 grados, 45 grados, que se enrosque, que se retuerza o se pliegue. La geometría, que es la que contiene la información, se combina con la energía para transformarse. La impresión 4D consiste en coger la impresión 3D y añadirle el elemento temporal. Se imprime algo en 3D y después cambia su forma y sus propiedades a lo largo del tiempo. Estamos poniendo en tela de juicio la idea de que la impresión 3D sea el final del ciclo. En realidad es el principio. Una vez imprimes un producto, es el principio de su vida y puede transformarse, evolucionar, convertirse en muchos productos distintos y tener todo un ciclo vital después de impreso. Los materiales programables nos permiten tener productos más inteligentes. Esos productos pueden fabricarse de formas novedosas. Puedes coger algo que sea plano como una sábana y luego puede transformarse en el producto sin tener que forzar el material para que adopte una forma determinada. Se pueden hacer nuevos embalajes inteligentes que al enviarlos protejan el producto. O el embalaje podría convertirse en el producto, por ejemplo. El propio producto también puede ser más inteligente, así que podemos tener ropa que se transforme según la temperatura corporal o la humedad. También coches, aviones y muebles que se adapten a ti, que sean más cómodos, que corrijan tu postura o que se monten a sí mismos, por ejemplo. Hace poco realizamos un proyecto en el que nos centramos en la electrónica de consumo, en móviles concretamente.
La fabricación de las carcasas está bastante automatizada con el moldeado de inyección y la fabricación de los componentes electrónicos está automatizada con robots, pero el ensamblaje manual de ambos es lo que acaba costando más tiempo y dinero. Así que demostramos que puedes coger carcasas y componentes electrónicos y darles vueltas en una cámara mezcladora para que se unan y formen móviles totalmente funcionales. Si podemos eliminar nuestra dependencia en los dispositivos electromecánicos, en el combustible, la electricidad, la hidráulica y la neumática, todos estos mecanismos pesados y con tendencia a fallar, entonces podremos alcanzar el futuro inteligente que queremos. Podremos tener materiales que responden a nosotros y al entorno con elegancia y simplicidad y sin utilizar un montón de dispositivos y un consumo masivo de energía. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Amazon. Bueno, allí pudieron ver pues un vídeo, pues me parece bastante interesante, aunque ya tiene varios años, pero bueno, de cómo funcionan estos materiales inteligentes para ser usados en la impresión 4D. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que quieran comentar pues para cerrar este tema número 2? Si no, pues doy paso pues al siguiente tema. A ver, un momento. Bueno, entonces si no hay dudas, pues paso o comentarios, pues doy paso al siguiente tema, que es el tema número 3 de esta asignatura. Aquí lo tienen. A ver. Y bueno, ya en este tema vamos a entrar en específico, a hablar más en detalle de lo que es la fabricación por filamento fundido, que es uno de los objetivos principales de esta asignatura, ¿no? Que se lleven una idea de para qué sirve esta técnica de fabricación por filamento fundido, que no solamente la podemos utilizar pues para hacer algún prototipo o para hacer algún modelito o alguna pieza para regalar, ¿sí? Bueno, quiero que se lleven la idea de que es una técnica que también funciona para fabricar piezas de uso final, piezas funcionales, que tienen buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Lo que hace falta es jugar con las variables del proceso de fabricación principalmente, ¿no? Bueno, en el tema pasado pues dimos una introducción de cómo funciona el proceso, pues ya aquí no lo voy a hablar, ¿sí? Aquí me voy a centrar más que todo en cómo, de allí el nombre un poco de este tema, del modelo a la impresora. Voy a hablarles un poco de cómo ir de la pieza que ustedes diseñan y tienen en la computadora y cómo, pues, cómo llegar a la impresión final, cómo es todo ese proceso para poder fabricar una pieza a través de la técnica de fabricación por filamento fundido, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un barrido desde el inicio de todos los software que existen en el mercado, los principales software para poder hacer el proceso, y vamos a hablar de cómo afectan cada una de las variables del proceso de fabricación. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco. ¿Cómo ir del modelo a la impresora, ¿no? A la impresora de FFF. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos que pensar en cómo se crean los modelos que queremos imprimir. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero lo primero, antes de pensar en cómo voy a crear ese modelo, o cómo lo voy a diseñar, o cómo lo voy a obtener, ¿sí? Lo primero que tengo que estar muy claro es estar seguro que tengo un software de diseño asistido por computadora para poder modelizar o poder representar mi pieza en 3 dimensiones en la computadora, ¿no? Y bueno, para ello me funciona pues cualquier software de diseño asistido por computadora, CAD, ¿sí? Que ustedes conocen, pueden crear con él el modelo. Y bueno, para ello existen diferentes software en el mercado, bueno, mejores o peores, la verdad todos funcionan bastante parecido, ¿ok? Allí tienen algunos de ellos, sí, más comunes usados, sobre todo en Venezuela, el SolidWorks, también el Autodesk Fusion 360, ¿sí? Pero bueno, también existen el Creo, en su momento era el llamado ProEngineer, que quizás alguno de ustedes escuchó, ¿sí? Era el que más se utilizaba anteriormente, antes del SolidWorks en Venezuela.
Nada, y otros como por ejemplo el Autodesk Inventor, el Autodesk AutoCAD 3D, ¿sí? En Europa es muy usado el CATIA, también está el Solid Edge, ¿sí? Y el Siemens NX también, pues muy popular en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, indiferente, pues cuál de ellos, lo importante es que sea un software de modelado en 3 dimensiones. Y así como existen estos software, que son la mayoría de ellos de pago, y algunos de ellos tienen la variante gratis para estudiantes, ¿sí? Con un correo institucional. Bueno, también existen algunos software más sencillos, pero que funcionan muy bien para trabajar de forma pues, gratis por internet. Están el Autodesk Tinkercad, ¿sí? Yo lo he usado y pues bueno, sirve para dibujar algunas piezas no muy complejas, pero va bastante bien. Y está el FreeCAD, ¿sí? Son algunos de los más conocidos. Bueno, lo importante en primer lugar es tener el programa de diseño asistido por computadora de modelado 3D para trabajar. ¿Cómo podemos obtener nuestro modelo? Bueno, la primera opción es diseñar un nuevo producto. Ustedes se encargan de diseñar la pieza que quieren imprimir, ustedes la diseñan de cero en su computadora. Pues tendrán que tener las medidas y la dibujan, ¿no? La segunda opción es la que les propuse yo para este proyecto, es la de descargar un archivo desde internet, ¿sí? Existen varias plataformas en línea que nos ofrecen ya modelos en 3 dimensiones, que ya vienen en formatos compatibles pues, para poder usar en estas impresoras, formatos, ya vamos a hablar de ellos, como por ejemplo el STL, el VJ, el 3MF, ¿sí? Que pueden usar en las impresoras 3D. Y nada, existen plataformas que son gratuitas, plataformas que también son de pago, pero bueno, las más comunes, las más utilizadas, aunque existen bastantes, bueno, es la que yo les proponía para usar, no tienen por qué usar esa, pero les proponía, es la llamada Thingiverse, es una plataforma gratuita, bueno, tiene una gran comunidad de seguidores, ¿sí? Porque tiene miles de modelos gratuitos y que están, la mayoría de ellos en formato STL y en formato VJ, ¿no? Y es ideal para principiantes porque la verdad es muy sencilla de utilizar y de descargar los productos, las piezas que están allí previamente dibujadas, ¿no? Luego hay otras plataformas como por ejemplo esta Cults, está bastante bien, es de gratis y de pago, ¿sí? Tiene una amplia variedad de modelos gratuitos, pero también, bueno, tiene después la sección premium, ¿no? Donde hay que pagar, ¿no? Tiene muchos modelos artísticos, tiene piezas funcionales, se pueden obtener algunas piezas personalizadas incluso, ¿sí? Que algunas personas han colgado allí. Luego está My Mini Factory, también es gratis y de pago, y bueno, tiene modelos de verdad de muy buena calidad, ¿sí? Que han sido probados para manufactura aditiva. Y de hecho, muchas personas lo recomiendan, es ideal muchas de las piezas que tiene allí, pues para usos, para impresión más bien con resina, ¿sí? Luego está la Printables, que anteriormente se llamaba Prusa Printers, sí, era el nombre que tenía anteriormente, hoy en día se llama Printables, es gratis y bueno, tiene muchos modelos personalizados, pues de hecho, personalizados no, perdonen, optimizados para usar principalmente en las impresoras de la marca Prusa, pero bueno, que también son compatibles con otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, tiene una comunidad bastante activa de seguidores y de hecho a veces hacen algunos concursos también en la página que se pueden participar, ¿no? Luego está esta, PinShape. PinShape es gratis y de pago también. Tiene muchos modelos que van desde juguetes a piezas funcionales de distintas aplicaciones. Tiene también una gran comunidad de diseñadores pues, aliados con PinShape, ¿no? GrabCAD, sí, tiene también muchos diseños industriales de ingeniería, principalmente en los 3 formatos principales que reciben las impresoras 3D. Está el CG Trader, que es de pago, pero tienen algunas opciones gratuitas. Tienen modelos de muy buena calidad también en todos los formatos. Y bueno, otra de las conocidas es la de Tanks, que es gratis y bueno, tiene algunos modelos interesantes por allí, ¿ok? No es de las más usadas, pero tiene algunos modelos interesantes. Bueno, supónganse que deciden usar una de estas plataformas. En este caso vamos a suponer que usan la Thingiverse, que es lo que, bueno, yo les propuse, no tiene por qué ser así,
pero la pueden usar. Bueno, lo que pueden hacer es descargar algún modelo 3D gratuito que esté listo para impresión 3D, ¿ok? Que ya venga en el formato deseable para imprimir. Entonces, bueno, nada, el Thingiverse no es más que un sitio web, ¿sí? Que fue diseñado por la empresa MakerBot y que es una empresa, de hecho, pionera de máquinas de impresión 3D de escritorio, ¿sí? Y nada, es muy conocida, tiene una amplia biblioteca, pues, de modelos 3D pues, para distintas aplicaciones. Y algunas características de Thingiverse, bueno, que todos los modelos son gratuitos para descargar y usar, pero bueno, sí es verdad que algunos tienen pues esa licencia, la de Creative Commons, bueno, que permiten modificar o compartir los archivos, mientras que otros tienen restricciones de uso comercial, ¿no? Tiene pues disponible pues todos los formatos que necesitan para imprimir, principalmente en formato STL, pero también se encuentran muchos de ellos en OBJ y en STEP. Nada, ofrece modelos en una amplia gama de categorías, piezas funcionales, juguetes, figuras, accesorios de hogar, decoración, proyectos educativos, accesorios de ropa. Y bueno, como les comentaba, bueno, tiene muchos seguidores, ¿no? En general. Y bueno, allí tienen una especie de, pues, una pantalla del Thingiverse, de la página web, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes fácilmente colocan qué es lo que quieren buscar y él les da todas las opciones de piezas que ya están precargadas allí. Y bueno, nada, ustedes pueden ver si se la quieren descargar, en qué formato, lo pueden escoger, la pueden ver, ¿sí? La verdad es muy, muy sencillo trabajar con este tipo de herramientas. La otra manera, bueno, además de dibujar de cero la pieza en el software CAD, la otra es traerla del Thingiverse o de alguna de estas plataformas y modificarla si así lo desean. Y la otra, bueno, es tener el objeto real. Por ejemplo, tienen un móvil y, bueno, ustedes se encargan de escanearlo con alguna herramienta, ¿sí? Para poder obtener todas las dimensiones de su objeto real. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden usar para eso un escáner de mano o escanear con el mismo teléfono celular. Y, bueno, allí lo tienen eh, con el iPad, por ejemplo. Entonces, bueno, pueden escanear la pieza y obtener todas las dimensiones en 3 dimensiones, ¿sí? En su computadora. Y bueno, estos equipos de escaneo pues me permiten escanear videos, por ejemplo, para obtener la pieza en 3D. O otra técnica que existe es la llamada fotogrametría, ¿sí? Que utiliza fotografías convencionales, ¿sí? Para poder armar modelos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, se la traigo a colación porque es muy interesante y en el sector médico, pues muy común, ¿sí? La fotogrametría, pues es una técnica que lo que permite es convertir múltiples fotos de 2 dimensiones tomadas desde diferentes ángulos de un modelo en 3 dimensiones, pues poderlo transformar en una pieza en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, de verdad que es un método bastante accesible y bueno, van a requerir, por supuesto, un software especializado que permita hacer eso, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, allí lo tienen en la imagen a mano derecha, ¿sí? Tienen que tomar muchas fotos del objeto en diferentes posiciones. Allí tienen el ejemplo de un niño, ¿no? Entonces, bueno, la cámara colocada en 360 alrededor de la cámara del niño necesita un mínimo, sí, de 30 a 50 fotos para obtener un buen resultado. Y bueno, luego estos software de fotogrametría, pues lo que hacen es analizar la foto, calculan la geometría 3D del niño, en este caso, o de la pieza, y se genera el modelo 3D en los formatos requeridos, que es el STL o el VJ, ¿no? Entonces, bueno, allí tienen una imagen, ¿no? Que les coloqué, bueno, de hecho, extraída de se las muestro porque es extraída de una publicación, ¿sí? Que hicimos en algún momento en la universidad, y bueno, allí tienen la cara del niño, pues, obtenida a través de fotogrametría, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, pues, para obtener este tipo de piezas. Y bueno, el software se encarga de reconstruir a partir de las fotografías y allí ven la reconstrucción a mano derecha y bueno, cómo es, ¿no? La cara del bebé cómo es, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, la verdad, pues se parece muchísimo si toman la cantidad de fotos adecuadas, ¿no? Para obtener excelentes resultados. Existen varios software, ¿sí? Para poder hacer este tipo de cosas.
Les muestro aquí pues los 3 más populares que existen en este momento para reconstrucción a partir de fotografías. El Agisoft del Metashape, anteriormente le llamaban PhotoScan, este software, y es un software profesional de fotogrametría, y bueno, lo utilizan bastante software 3D avanzados, ¿no? El Meshroom es gratis, una opción interesante de código abierto, ¿sí? Para poder crear un modelo 3D a partir de fotos. Y luego está el Autodesk Recap. Bueno, funciona muy bien para cámaras convencionales. De hecho, el que yo solía usar con mis estudiantes, ¿ok? En la universidad es el que solíamos usar, bueno, para regenerar. Funcionaba muy bien, pues, para regenerar a partir de fotos, por ejemplo, un brazo, una pierna o alguna pieza en general, ¿sí? De uso cotidiano, pues el Autodesk Recap va bastante bien, ¿no? Luego de esto, pues uno tiene que exportar pues el diseño, sea como lo hayan obtenido, ¿sí? En un formato compatible con las máquinas de impresión 3D. El formato más común es el STL, también el OBJ o el 3MF, ¿sí? Depende un poco de la impresora y del software de laminado o de slicing, realmente es el nombre correcto, ¿sí? De capas, ¿sí? Nada, el STL un poco para que tengan una idea, porque se llama STL, Standard Utilization Language, es el más común, y bueno, lo que hace es representa la geometría del objeto mediante una malla de triángulos. Bueno, es el formato compatible con todas las impresoras FFF y, bueno, casi todas, de hecho, FFF y SLA. Y bueno, es muy ligero, muy fácil de manejar, pero no almacena información de color, texturas, materiales, ese tipo de cosas. El OBJ, el Wavefront Object, nada, almacena geometría con soportes para colores y texturas, es soportado por muchas impresoras avanzadas y SLA, y bueno, muy recomendado sobre todo cuando vamos a imprimir multicolor, ¿sí? Porque aguanta colores y texturas que en el caso anterior no. Y bueno, desventaja es que los archivos son más pesados que los de STL, ¿no? Eso sí. El 3MF, 3D Manufacturing Format, es el más moderno que desarrolló Microsoft y permite almacenar tanto color como textura y materiales. Es compatible con impresoras avanzadas y con los software de slicing, ¿sí? De impresión 3D como el Cura y el Prusa Slicer. Bueno, es más eficiente, por supuesto, que los dos anteriores porque, bueno, permite procesar color, textura y materiales, pero también depende de lo que ustedes quieran. Y bueno, desventaja, no todas las impresoras hasta los momentos son compatibles, ¿no? Porque es un software desarrollado por Microsoft bastante nuevo. Y luego está la AMF, Additive Manufacturing Filing Format, es un formato basado en XML que admite estructuras complejas, colores y múltiples partes. Ya algunas impresoras de alta gama lo aceptan, ¿sí? No, las personalizadas no. Es más avanzado, por supuesto, que los anteriores, sobre todo que STL. Y bueno, no todo el mundo lo puede usar todavía, ¿no? Porque no funciona no es compatible con todas las impresoras. Luego, el siguiente paso, pues bueno, una vez que tienen ya el modelo en 3D, lo tenemos que llevar al software de slicing, de laminado, de corte por capas, como lo quieran llamar. Y nada, existen varios software en el mercado que permiten hacer ese rebanado o ese corte por capas de las piezas para poderlas imprimir. Y los modelos o los programas más populares o comunes para ellos son el Cura, que es el con el que cuenta la Universidad Metropolitana, ¿sí? Que es gratuito, fácil de usar, lo pueden descargar por internet sin problema. El Prusa Slicer, bueno, que es el software que ha sido optimizado para las impresoras Prusa, pero es compatible con otras marcas. El Simplify 3D es de pago, tiene opciones muy avanzadas, ¿sí? Bueno, va muy bien. Bueno, de hecho era el que yo utilizaba y nada, va muy bien porque tiene muchísimas opciones, ¿sí? Pero bueno, el Cura va muy bien, ¿ok? Para hacer un software gratis, pues permite hacer la gran mayoría de las cosas del Simplify, ¿no? Y bueno, otra opción que les coloco por aquí es el Bamboo Studio, que ya se empieza a escuchar, pero bueno, es específico para este tipo de impresoras de esta casa comercial, ¿ok? Es más específico. Pero los más utilizados, a final de cuentas, son el Cura y el Simplify 3D, gratis y de pago.
y bueno, seguido después el Prusa Slicer, que también se consigue por allí. Muy bien, bueno, luego de que ya tenemos nuestro modelo, ya lo hemos pasado al software de rebanado. Bueno, ahora nada, ese modelo lo tenemos que llevar a la impresora, lo vamos a imprimir. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, pues vamos a configurar qué impresora es la que vamos a utilizar. Hay que decirle la marca de la impresora específica al software, ¿sí? Al Cura, al Simplify, al que vayan a usar. Y tenemos que decirle qué material es el que vamos a utilizar. Él tiene que estar consciente si va a imprimir PLA, si va a imprimir ABS, si va a imprimir PETG, lo que vayan a imprimir, hay que decírselo al programa, ¿sí? Luego, tenemos que configurar el material de soporte. ¿Qué significa esto? Les comentaba en clases pasadas, por allí en un video que vimos, que es muy importante si tenemos piezas de forma compleja, bastante complicada, le vamos a tener que colocar algún material de soporte que, como el nombre lo dice, soporte el peso de la pieza. Mejor o más claro se ve con esa imagen que ven allí en pantalla, y tienen ese pajarito. ¿Sí? Bueno, esa pieza sale ligeramente caliente, ¿ok? Después de imprimirla, pero puede ocurrir que al estar ligeramente caliente, por ese choque térmico con el medio ambiente, la cola o la cabeza y el pico, pues se puedan ligeramente deformar por el peso. Entonces hay que colocar, como ven en la imagen inferior derecha, ese material de soporte, pues para aguantar el pico o aguantar la cola, pues para que no ocurra esa deformación o esa caída, ¿no? Y bueno, luego de que todo esté frío, esté bien, pues podemos proceder a retirar todo ese material de soporte. El software permite decidir en qué zonas vamos a colocar el material de soporte. De hecho, bueno, a veces es algo que crea cierta inquietud, porque ¿cómo saber dónde colocarlo? El software te recomienda dónde colocar ese material de soporte y bueno, tú escoges si quieres mayor o menor cantidad, pero el software te recomienda cuáles son las zonas en voladizo que necesitan ese material, ¿no? Bueno, allí tienen ejemplos de otras piezas donde se le colocó material de soporte. De hecho, ven a mano izquierda una que tiene dos formas distintas de material de soporte, buscando un poco ahorrar también en material de desperdicio, porque al final este es material de desperdicio, ¿sí? Tienen a mano derecha pues una manilla y allí ven, bueno, a lo que es la manilla, pues hay que colocar ese material de soporte porque se puede deformar o puede cambiar su forma al estar así colocada en flexión, ¿no? Y bueno, allí tienen otra especie como una especie de tubería, ¿sí? Por la forma que tiene, bueno, hay que ver muy bien cómo se va a imprimir, pero suponiendo que la vamos a imprimir como está colocada allí, así de pie, ¿sí? Bueno, hay que colocar ese material de soporte allí porque se puede deformar la pieza, ¿no? Puede tomar un ángulo diferente. Y bueno, allí tienen otro, o como los que vimos en el video en las primeras clases, tienen un muñequito, ¿no? Como una persona y esa persona tiene ese brazo levantado. Bueno, el brazo pues se puede caer o se puede deformar y hay que colocar ese material de soporte allí para soportar el peso hasta que se enfríe y ya lo podemos retirar. Muy bien, bueno, luego de que indicamos el material de soporte y dónde lo vamos a colocar, pues, bueno, ¿de qué material necesito colocar el material de soporte? Bueno, bueno, depende, ¿sí? Muchas personas, pues, que tienen impresoras que solo pueden imprimir un material a la vez, pues lo imprimen del mismo material y después lo podemos retirar de forma manual, lo vamos desprendiendo con unas tijeras o con alguna herramienta, lo vamos separando. Otras personas lo imprimen de un material diferente que sea soluble, por ejemplo, polivinil alcohol, y simplemente al sumergirlo pues, en algún líquido en el que se solubilice dicho material, pues se retira fácilmente, ¿no? Pero como la mayoría de las personas tienen impresoras de un único cabezal, pues lo que hacen es imprimir el soporte en el mismo material y luego lo retiramos manualmente. Bueno, luego tenemos que configurar los parámetros del proceso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de los distintos parámetros de proceso. Si ven, pues todos ustedes, pues les pedí en la primera parte del proyecto que modificaran un par de parámetros de procesos, pues para ver la diferencia de ellos, ¿sí? Para ver cómo el efecto de aumentar un parámetro de proceso afectaba las propiedades finales de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar les voy a hablar del entramado. Otras personas lo llaman el relleno, ¿sí? Pero el nombre correcto es entramado.
Esto se refiere a ese patrón de relleno interno que le vamos a colocar a la pieza, bueno, para darle cierta resistencia mecánica sin necesidad de fabricar una pieza que sea sólida completamente, ¿no? Imagínense que ustedes van a fabricar una pieza por mecanizado, ¿sí? Tienen un bloque, un tocho de metal, y ustedes, bueno, con el torno o la fresa, pues le dan una forma final y la pieza queda maciza. En el caso de la manufactura aditiva, pues la idea es un poco, es mantener esas propiedades mecánicas, pero con una pieza que sea menos densa, menos pesada. ¿Cómo lo logramos? Imprimiendo piezas que sean huecas, pero si son huecas completamente, pues no tendrían la misma resistencia mecánica que una maciza, y por lo tanto, bueno, en la parte interna de la pieza, pues le damos una especie de entramado, ¿sí? O algún relleno, pues para alcanzar esa resistencia mecánica, ¿no? En inglés ese entramado se llama infill, ¿sí? El relleno, y bueno, es esa estructura interna que le vamos a dar, ¿no? Para mantener esa resistencia mecánica, ¿no? La idea es un poco reducir el uso de material, reducir el tiempo de impresión, pero manteniendo o obteniendo buenas propiedades mecánicas, ¿no? Existen varios tipos de entramado, patrones de relleno más comunes. Allí pueden ver algunos de ellos en pantalla, por explicarles algunos. El rectilineal, que lo ven ahí, patrón rectilíneo, es imprimir la pieza internamente con ese patrón de líneas paralelas, ¿sí? En una sola capa, en una capa, pues sí, impresos en esa dirección, ¿ok? Entonces, bueno, lo que se hace es imprimir una capa donde las líneas paralelas vayan en una sola dirección y en la siguiente van en la otra. Entonces se puede ir, por ejemplo, alternando capas. Es una impresión pues bastante rápida, muy eficiente y da muy buenos resultados, ¿no? Eso sí, la pieza va a tener buena resistencia en esa dirección en la que imprimieron. Así que si imprimen todas las capas en la misma dirección, esa pieza va a tener buenas propiedades mecánicas en esa dirección, pero en la otra dirección no van a ser buenas, ¿sí? Entonces, por eso les digo que se suele imprimir una capa en una dirección, otra capa en otra y otra en la siguiente, bueno, para poder combinar buenas propiedades mecánicas en dirección X y Y. Luego está el patrón cuadrícula, que es ese que tienen en pantalla llamado el grid. Bueno, son una serie de líneas perpendiculares que forman una cuadrícula, ¿sí? En una sola capa imprimimos esas cuadrículas, ¿sí? Una cuadrícula que es uniforme en 2 dimensiones, es muy fácil de imprimir, es rápido y, bueno, da buena resistencia mecánica, ¿no? El patrón triangular, el triangle, bueno, son triángulos equidistantes que ustedes imprimen y le da muy buena resistencia estructural, ¿sí? De hecho, en todas las direcciones. Luego hay, por ejemplo, el wingle, que es así como ondulado, ¿sí? Tiene como forma de serpiente o de S, ¿sí? Una serpiente moviéndose. Y bueno, es interesante porque para piezas que sobre todo les interesa a ustedes que sean flexibles, no piezas que sean rígidas, ¿ok? Esa forma zigzagueante o esa forma así como una serpiente moviéndose le imprime pues flexibilidad a la pieza. Y luego está, por ejemplo, el honeycomb, ¿sí? Bueno, son esas celdas hexagonales que ven allí, similar a un panal de abejas, de allí el nombre. Y bueno, permite ahorrar material y tiene una altísima eficiencia estructural. Se tardan más imprimiendo, es verdad, pero la resistencia mecánica pues es mucho mejor, ¿no? Allí tienen unos ejemplos de unas piezas impresas. Existen otros modelos, dependen un poco del software también. Allí ven el diagonal, lo llaman lineal, diagonal, hexagonal. Tienen ese estrella Moroccan, ¿sí? El otro que le llaman Catfill, que es como un patrón pues bastante desordenado. Depende un poco del software también que adquieran, que tienen más o menos opciones de entramado, ¿no? Bueno, la clase que viene, pues vamos a continuar hablando de otros parámetros. Por ejemplo, vamos ya a hablar de densidad de relleno, les voy a hablar un poco de lo que son las temperaturas, de las velocidades, ¿ok? Vamos a hablar del efecto, pues, de cada uno de ellos en las propiedades mecánicas finales de la pieza, ¿no? Un poco para que se lleven una idea de cómo hacer para mejorar la resistencia estructural de la pieza. Ya vieron que en el caso del entramado, bueno, si quisieran obtener la mejor resistencia estructural, quizás pues la opción sería
pues imprimir pues el honeycomb se va a tardar más tiempo de impresión, pero es uno de los que suele dar mejores propiedades mecánicas finales, ¿no? Entonces, bueno, uno va jugando con las variables de proceso pues para lograr conseguir esa mejora en propiedades, ¿no? ¿Alguna duda o alguna pregunta por los momentos? ¿Algún comentario? Hoy han estado muy callados. No sé si es que están en semana de exámenes, están dormidos el fin de semana, cansados. ¿Están allí? Creo que todo quedó claro, profe. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Bueno, nada, entonces les voy a montar ahora la clase para que la tengan. Y bueno, nada, me siguen escribiendo si tienen alguna duda o comentario. Yo los mantengo actualizados sobre esa primera parte del proyecto para decirles qué es lo que vamos a decidir. ¿Sí? Bueno, nada, pues que tengan buenos días. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe, Terry, dime. una consulta. Mire, yo estaba verificando. Déjame detener la grabación. Ajá.